Bueno, pues vamos a explicar en qué consiste la Revolución Rusa. En realidad, lo que conocemos como Revolución Rusa fue pues, la serie de acontecimientos que provocaron a lo largo de una serie de años el fin del régimen zarista y la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿vale? Bueno, para comenzar vamos a ver los antecedentes de esta revolución rusa, ¿vale? Para eso debemos tener en cuenta cómo estaba caracterizado, por qué se caracterizaba el imperio ruso, ¿vale? Era un imperio autocrático, es decir, un tipo de gobierno, o se establecía un tipo de gobierno en el que el zar Nicolás II, al igual que todos los zares anteriores, tenían el poder absoluto sobre todo. Es decir, gobernaba por decreto, el Parlamento, la Cámara de Representantes de la población no tenía poder, los partidos políticos a su vez también estaban prohibidos y sobre todo lo que hacían los zares es contar con una burocracia para el control de toda la sociedad, ¿vale? Esta sociedad se caracterizaba pues, por no haber evolucionado a lo largo de toda la existencia del Imperio ruso. Se caracterizaba por ser un régimen casi feudal, en el que la agricultura era la principal actividad económica y además la mayoría de la población de este Imperio ruso trabajaba en el campo, eran campesinos. Estos campesinos, a su vez, pues debido a la gran carga de impuestos y sobre todo a ser dependientes de ese zar y de los designios del zar y de la burocracia, vivían prácticamente en la miseria. ¿Vale? Aparte de esos problemas económicos que tenía la mayoría de la población, se suma la escasez general de productos, ¿vale? La subida de impuestos, ya que tanto el emperador como la nobleza, como la aristocracia, no quería dejar de tener sus privilegios. Y para rematar esto, en 1905 se produjo una guerra contra Japón por el control de Manchuria, en la zona oriental de China. Para obtener soldados, el gobierno ruso, el emperador, el zar, perdón, lo que hizo fue establecer un reclutamiento forzoso. Todos estos problemas, tanto la miseria como la escasez, como los impuestos, como la reclutación, lo que provocó fue que en 1905 se produjera una manifestación pacífica en San Petersburgo, sobre todo buscando reformas sociales, ¿vale? Ante esto, el zar, el gobierno, lo que hizo fue reprimir esa manifestación, una represión bastante sangrienta, ya que el ejército cargó contra estos manifestantes, denominando a este acontecimiento como el Domingo Sangriento. Pero claro, ante esta situación el pueblo no se quedó callado. Eh, se puede decir que respondió al gobierno mediante huelgas, manifestaciones y sobre todo la creación de soviets, es decir, agrupaciones o asambleas tanto de obreros, de soldados y de campesinos rusos que posteriormente adquirirán todavía mayor poder. Todas estas situaciones, todas estas respuestas del pueblo, es decir, esas manifestaciones y esas huelgas, lo que provocaron fue que Nicolás II digamos que cediera algo del poder a la Duma, al Parlamento. Ya sabemos que el Parlamento ruso recibe el nombre de Duma, ¿vale? Lo que pasa es que no fue demasiado poder el que cedió, ya que todas las decisiones las seguía tomando el propio emperador en su beneficio, ¿vale? Aquí tendríamos unas imágenes sobre la familia imperial rusa con el zar perdón, Nicolás II, junto con su familia, ¿vale? Y la parte inferior nos encontramos con Rasputín. En realidad no hay mucha información en el libro sobre Rasputín, simplemente decir que era un monje ortodoxo que fue acogido por la familia ante sus promesas de curar de una enfermedad al hijo de Nicolás, ¿vale? Aquí observamos una serie de fotografías sobre cómo sería esa población. Si nos damos cuenta, la mayoría de fotos que hay son de campesinos, en una vida bastante rural. Y estos campesinos, como ya sabemos, pues vivían en la miseria, ¿vale?
Aparte de los campesinos, pues también tendríamos un proletariado ruso. La industria rusa también tenía las características de no ser una industria demasiado evolucionada. Si recordamos la industrialización del tema anterior, vemos como el Imperio Ruso fue uno de esos países a los que llegó la industrialización bastante tarde, ¿vale? Aquí lo que tenemos son imágenes de ese domingo sangriento, de la respuesta por parte de los soldados contra la población, contra los manifestantes. Ante esto, ¿qué es lo que ocurrió? Como ya hemos dicho, esa sucesión de huelgas, de manifestaciones, sobre todo la creación de estos soviets, de estas asambleas, de estas agrupaciones, tanto de obreros como de campesinos, como de soldados, para dar respuesta, que surgieron como respuesta básicamente a esa acción violenta por parte del gobierno del emperador, ¿vale? Como hemos dicho, al ser un imperio autocrático se prohibía la creación de partidos políticos, pero aún así esos partidos políticos, como la mayoría de los países, durante esa etapa de monarquía autoritaria, de monarquía absoluta, van a surgir y se van a mantener en la clandestinidad, ¿vale? Aquí sobre todo observamos 4 partidos políticos. Primero los anarquistas, que era un grupo que sobre todo lo que buscaba era la desaparición del Estado, que no hubiera gobierno, que no hubiera Estado en realidad, y que realizaba sus acciones mediante atentados, ¿vale? Por otra parte nos encontramos con el Partido Obrero Socialdemócrata, con ideología marxista. También buscaba la desaparición del Estado, pero mediante la dictadura del proletariado, como lo conocemos, ¿vale? Este Partido Obrero Socialdemócrata se dividió en 1903 en dos pequeñas facciones. Los mencheviques, que tenían una ideología, si bien marxista, algo más liberal, y por otra parte los bolcheviques, que sí que aceptaban a pie juntilla esa ideología marxista, ¿vale? Que establece la dictadura del proletariado. ¿Bien? Por otra parte nos encontramos con el Partido Democrático Constitucional, que tiene un mote, se puede decir, los cadetes, ¿vale? Este partido político tenía una ideología liberal, es decir, intentaba ofrecer más libertades a la población, más igualdad, más libertad a la hora de realizar actividades económicas, industriales, etcétera. Este Partido Democrático Constitucional, estos cadetes, estaban compuestos y defendían a los terratenientes y a la burguesía empresarial. Y por último nos encontramos con el Partido Social Revolucionario, que se denominan eseristas, ¿vale? Este partido tenía una ideología socialista, no marxista, y lo que buscaba sobre todo era la revolución campesina, no la revolución del proletariado, ¿vale? Sino que quería una revolución campesina para un reparto mejor de las propiedades, de las tierras, ¿vale? También el otro objetivo que tenían pues, era el fin del zarismo, ¿vale? Aquí tendríamos algún esquema más sobre este tipo de partidos. Como he dicho en clase, está bien tener información sobre estos partidos políticos y saber que surgieron en la clandestinidad y se mantuvieron en la clandestinidad, pero si hay alguno que tenemos que conocer, o algunos que tenemos que conocer, pues sería este Partido Obrero Socialdemócrata, que se divide en bolcheviques y mencheviques, los eseristas, que lo que buscaban era una revolución campesina, ya sabemos, socialistas no marxistas, y por otra parte los cadetes, que lo que buscaban era implantar un sistema liberal como lo había en el resto de Europa, en el que las clases medias, en el que los liberales, en el que la burguesía, sobre todo esa burguesía empresarial, pudiera acceder al gobierno, ¿vale? ¿Qué es lo que va a ocurrir en 1917? Sabemos que en 1914 Rusia, el Imperio Ruso, entra en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Y con esa entrada en la Primera Guerra Mundial se observa la mala organización que tiene ese ejército de Rusia. Bueno, ya no solamente el ejército, sino todos los instrumentos necesarios para la movilización del ejército. Bien, pues, por ejemplo, nos vamos a encontrar precisamente con ese ejército mal uniformado, poco armado o mal armado, con poca preparación. El transporte, las comunicaciones y la industria tampoco estaban desarrolladas para ese esfuerzo bélico. Bien, ¿por qué el ejército no estaba preparado? Porque en la mayoría de las ocasiones, en la inmensa mayoría de las ocasiones, eran los campesinos que trabajaban la tierra, los que eran reclutados para ir al frente. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esto? Que al
al desaparecer la mayoría de los campesinos, la inmensa mayoría de los campesinos que trabajan en el campo, la producción agrícola desciende. Y al descender la producción agrícola no hay alimentos, no hay productos alimenticios necesarios para alimentar a la población, por lo que se van a suceder una serie de hambrunas, ¿vale? Ante estas situaciones, la mala preparación del ejército y sobre todo todos estos problemas de suministro alimenticio van a provocar de nuevo el malestar social, el malestar entre la población. Ante esto, en febrero de 1917, aprovechando una manifestación por el Día de la Mujer, se va a producir una manifestación en San Petersburgo reclamando paz, pan y tierra. Ya sabemos lo que significa, ¿verdad? La paz es la salida de la guerra. El pan, pues estaríamos hablando de esa alimentación que es insuficiente, ¿vale? Y por último, la tierra, un reparto equitativo de las propiedades. En esta ocasión, el zar, el gobierno vuelve a mandar al ejército a cargar contra la población, pero en esta ocasión el ejército no hace caso omiso de las demandas del zar, por lo que este zar se encuentra con poco respaldo por parte de sus defensores, se puede decir. Ante eso lo que hace es abdicar y a partir de aquí se establece un gobierno provisional. Dentro de este imperio se establece un gobierno provisional sin zar. Este gobierno provisional va a intentar imponer una serie de medidas democráticas y sobre todo buscando el beneficio de la burguesía. ¿Quiénes van a ser los gobernantes, los partidos que van a participar en este gobierno? Pues van a ser seristas y cadetes. Seristas, ya sabemos, esos socialistas no marxistas, y por otra parte los cadetes, los representantes de los terratenientes y de la burguesía empresarial, ¿vale? Este gobierno lo que va a intentar hacer es una serie, o tiene pensado hacer una serie de reformas políticas y sociales, pero sin tener intención de salir de la Primera Guerra Mundial. Sobre todo, este hecho va a ser el que provoque que los soviets vayan ganando cada vez más poder, ¿vale? Soviets tanto de obreros como de campesinos. Estos soviets van a ir ganando cada vez más poder, no van a gobernar, pero sí que van a tener mucha importancia para mucha parte de la población. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a presionar a este gobierno provisional, ¿vale? Exigiendo su dimisión y pidiendo sobre todo el abandono de la Primera Guerra Mundial y la solución de esa crisis económica latente que hay en el Imperio Ruso, ¿vale? Aquí nos encontraríamos con esa manifestación de 1917, reclamando paz, pan y tierra, ¿vale? Por otra parte, aquí nos encontraríamos a ese ejército compuesto en su mayoría por campesinos, poco preparados, con pocos suministros, se puede decir, con poco armamento y sobre todo viviendo en esas trincheras, desarrollando su vida en esas trincheras del frente oriental, caracterizadas por ese clima continental con temperaturas extremas.